que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Habladme más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Estamos estudiando esta serie que se ha principiado el miércoles pasado, y la serie se titula Agua, Espíritu y Fuego. Y ya dijimos que esta escritura fue tomada de Lucas capítulo 3 y versículo 16. Les voy a dar nada más una síntesis muy rápido de lo que vimos el miércoles pasado para que nos conectemos y vayamos a la segunda parte de esta serie, Agua, Espíritu y Fuego. Recuerde que en Lucas capítulo 3 y versículo 16, estas son palabras de Juan Bautista, y lo voy a leer para que nos acordemos de estas palabras de Juan. Lo único que te quiero decir antes de leer Lucas capítulo 3 versículo 16, Lucas 3, 16, antes de leer este versículo de donde fue tomada la serie, Agua, Espíritu y Fuego, quiero que por favor conectes estos dos pasajes bíblicos. Recuerda lo que dice Juan capítulo 3 versículo 16, que ya les dije que es el corazón del evangelio, y dijimos que ya todos debemos conocer este versículo de la Biblia, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos habla del amor de Dios y nos habla acerca del sacrificio de Cristo Jesús. En otras palabras, este versículo nos habla de nuestra gran salvación que tenemos en Cristo Jesús. Amén. Entonces Juan 3:16 nos habla de esta salvación que podemos tener en el sacrificio de Cristo. Pero fíjese que este Juan 3:16 está conectado a Lucas 3:16. Entienda esto, por favor. Juan 3:16 nos habla del amor de Dios y del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Pero mira lo que dice ahora Lucas 3:16, para que no se nos olvide. Así como debemos de saber Juan 3:16, vamos a aprendernos también Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta que hay una conexión? La única manera que podemos tener contacto con el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es a través del agua. Aunque Juan dijo que él bautizaba con agua para arrepentimiento, pero tú sabes muy bien que muchos que fueron bautizados en el bautismo de Juan después reconocieron que tenían que ser bautizados nuevamente en agua, pero ahora en el bautismo de Cristo.
porque no habían recibido aún el Espíritu Santo, con ese primer bautismo que habían realizado, que era el bautismo de Juan. Por eso Juan dijo: yo os bautizo con agua, pero ahí viene otro que es más poderoso que yo. Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Pero recuerda que antes que recibieran ese bautismo del Espíritu Santo, primero las personas fueron bautizadas en agua. Recuerde ya Hechos capítulo 2, versículo 38. Fueron bautizados y luego dice: y recibieron el don del Espíritu Santo. Y después viene lo que es los dones del Espíritu Santo, o lo que es el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de las personas. Esto lo vamos a ver más adelante. Lo que quiero que por favor entendamos es que Juan 3:16 y Lucas 3:16 tienen una conexión. Juan nos habla de que el sacrificio de Jesús, eso es lo que nos va a dar salvación. Seremos salvos si creemos en el Hijo de Dios y creemos en ese sacrificio. Pero para poder hacer contacto con la sangre de Jesús es necesario pasar por el agua, es necesario pasar por el Espíritu, es necesario pasar por el fuego de Dios. Si no, no va a haber salvación. Entendamos eso, por favor. No va a haber salvación. Y esto lo vamos a ir viendo en los siguientes estudios. Así que esa es la conexión que hay entre Juan 3:16 y Lucas 3:16. Después hablamos de que en Génesis capítulo 1 y versículo 2 mencionamos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas al principio de la creación, cuando no había nada, cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Aparentemente había solamente agua, y el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, se movía sobre las aguas. Y quisimos darle esta enseñanza de que el Espíritu de Dios se mueve sobre las vidas de las personas para redarguirles de pecado, porque dijimos que allá en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15, estas aguas representan las naciones, representan toda lengua y representan a toda la gente del mundo. Según Apocalipsis capítulo 17 y versículo 15, cuando habla de las aguas. ¿Se acuerda usted de eso, verdad? Entonces yo quise traer esa enseñanza de qué interesante que las aguas representan las gentes, las personas, la humanidad. Y qué interesante que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y déjame decirte que el Espíritu Santo se mueve sobre las aguas, sobre las personas hoy en día, tratando de convencer a la gente que está en pecado a que se acerquen a Cristo Jesús. Y el Espíritu de Dios sigue trabajando en la vida de las personas. Después citamos segunda de Pedro capítulo 3 versículo 5, en donde se habla acerca de esto. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Entienda eso. Necesitamos ir y leer acerca de cuando Dios le habla a las aguas y que se descubran, y se descubre lo seco, y entonces existió la tierra. ¿Se acuerdan de todo eso? Entonces fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua. Fíjese bien, que proviene del agua, y por el agua, ¿qué dice ahí? Subsiste. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua es lo que le da vida a la tierra. Que la tierra sin agua no tendría vida. ¿O qué sería de nosotros si no tuviéramos el agua? No hubiera vida. Porque con pura Coca-Cola y café no viviríamos. Sinceramente, se los digo en el nombre del Señor. Caería medio mundo enfermo con problemas de los riñones y problemas de todas las clases de enfermedades. El agua, mis hermanos, es salud, y el agua es vida. Por eso estamos hablando acerca de esta agua. ¿Qué más habla acerca de esta agua? Bueno, la Biblia nos dice que en Éxodo capítulo 14 y versículo 27 y 28, en esas partes, nos dice que Israel fue salvado por agua. Recuerden eso. Cuando el pueblo de Israel hubo cruzado en seco
el Mar Rojo. La Biblia nos dice que entonces Dios le dice a Moisés que levante su vara, y entonces las aguas volvieron a su lugar, y dice la Escritura que todo el ejército de Faraón y toda la gente quedaron sepultados en las profundidades del mar. Y eso es por el agua que Dios utilizó para salvar al pueblo de Israel. Gloria al Señor. Así que el pueblo fue salvado por el agua. Dios utilizó este elemento, el agua, para salvar al pueblo de Israel. Pero si usted se da cuenta, también tuvo que ver la obediencia del pueblo de Israel. ¿Se da cuenta que todo va concuerda? El agua, ahí está el agua. Pero si tú no obedeces, esa agua no va a hacer nada en ti. Entonces, es muy importante que haya obediencia para que Dios pueda salvarnos por el agua. Después, en Éxodo capítulo 17 y versículo 6, ahí nos dice que Israel nuevamente es salvado por el agua cuando están muriéndose de sed en el desierto, y cuando empiezan a reclamarle a Moisés: nos has traído para matarnos en este desierto. Y bueno, ya sabemos lo que dice la Escritura, que Dios le dice a Moisés: dale unos golpes a la peña. Ahí está en Éxodo 17:6, y entonces la Biblia dice que salieron corrientes de agua de la peña en Horeb, y de esa manera el pueblo se salvó de morir de sed en el desierto. ¿Usted cree que las personas no se mueren de sed? Claro que se mueren de sed. No tome agua por un mes, nada, ni café, ni nada más, no tome agua. Yo le aseguro que usted va a perder su vida. Y Dios salvó al pueblo de Israel con agua. Este símbolo tan importante, este líquido que necesita la tierra, que necesitamos nosotros. Dios lo salvó por medio del agua. Después viene la construcción del tabernáculo, ya cuando se están organizando más, y Dios le manda a Moisés. En Éxodo capítulo 30, versículos 18 y 20, Dios le dice a Moisés que construyan la fuente de bronce. ¿Se acuerdan? Ahí a la entrada del tabernáculo. ¿Y para qué era esta fuente de bronce? Pues bueno, para que los hijos de Aarón, antes que entraran a ministrar a Jehová y ofrecieran todos los sacrificios y ofrecieran la adoración a Dios, tenían que lavarse bien las manos y los pies. No vamos a entrar en este detalle de las manos y los pies, porque eso no es el mensaje, pero se puede hablar de esto en otra ocasión. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios utiliza nuevamente el elemento del agua antes de entrar al tabernáculo. Y dijimos que esta agua, antes de entrar al tabernáculo, simboliza el bautismo hoy en nuestros días. Dios ya le estaba dando el mensaje a Israel, que en un futuro habrían de utilizar el agua para ya no lavarse nada más las manos y los pies, sino que iban a ser sumergidos completamente en agua. Esta fuente de bronce simboliza el agua del bautismo. Eso lo vamos a ver más adelante. Después vimos que en Números capítulo 8, versículos 5 y 7, nos habla de la expiación de los levitas, que no nada más iba a llegar la gente así como venían y ministrar los actos de adoración. Todos tenían que ser purificados, todos tenían que ser consagrados. Y ahí en Números 8, capítulo 8, versículos 5 al 7, ahí nos habla cómo Dios mandó a Moisés que fueran purificados y consagrados los levitas para poder ministrar en el tabernáculo de Dios también. Luego hablamos acerca de Naamán, este general leproso. ¿Se acuerdan que hablamos de él? Cómo él quería recuperarse de esta situación que tenía, que estaba leproso, y cómo llega él a la presencia de Eliseo, y Eliseo lo manda a lavarse en agua. Vete allá al río y sumérgete, bautízate pues, bautízate, ¿cuántas veces? 7 veces, que es el número de la perfección. Ve y bautízate ahí con agua. Y ahí vemos otra vez a Dios purificando una enfermedad de la lepra por medio del agua. Y entonces la obediencia de él. ¿Qué tal si se hubiera sumergido 5 veces? Y si no quiero sumergirme 7 veces, ¿qué? Pues yo digo que no se hubiera sanado. Yo lo puedo asegurar en el nombre del Señor. Pero la Escritura nos dice que a la 6ª y a la 7ª vez, entonces entró el milagro de Dios. Vino el poder de Dios, y dice la Escritura que le dejó esa piel horrible que tenía, se la dejó como la piel de un niño.
Amén, gloria al Señor, ¿verdad? Y Dios ahí está obrando el poder en la obediencia de la persona y utilizando el elemento del agua. Por eso, agua, espíritu y fuego. Entendamos, por favor, estas cosas. Ahora sí vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 12, hablando acerca de las profecías que vendría el Salvador del mundo, que vendría el Mesías. Y ahí en este libro de Isaías capítulo 12 está pero muy interesante este capítulo 12. Muchos les gusta hacer esta lectura. En el capítulo 11, un capítulo antes, ahí nos habla reinado justo del Mesías. Y ya saben que Isaías es conocido como el profeta mesiánico y él habla muchas profecías acerca del Hijo de Dios. En el capítulo 12 de Isaías nos está hablando de esta profecía, que vendría un gozo tremendo cuando la gente iba a ir a sacar agua del pozo. Mira lo que dice este capítulo 12. Solamente voy a leer versículo 1, 2 y 3. En aquel día dirás, ¿en aquel día cuándo? En el día de Cristo, en el día cuando viniera el Mesías. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, hablando de Cristo Jesús. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jah, que es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios ha sido salvación para nuestras vidas. Dios ha sido mi salvación y es tu salvación. Pero mira lo que dice el versículo 3. Qué interesante. Sacaréis con gozo, ¿qué dice la palabra ahí? Aguas de las fuentes de salvación. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Hay un gran mensaje en esto de que sacaréis con gozo aguas de las fuentes de salvación. Ustedes se acuerdan muy bien cuando Jesús iba ahí pasando por Samaria y cuando llega a ese pozo, ¿se acuerdan? Y Jesús, cansado del camino, llega y se detiene y quiere tomar agua porque Jesús tiene sed. Es humano. Y como humano tiene sed como tú y como yo. También se cansa. Estaba cansado y tenía sed. Y se sentó ahí. Ya conocemos la historia que llega la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? Y Jesús le pide que le saque agua del pozo. Y ahí comienza esta conversación tan interesante. Ella va a sacar agua del pozo. Pero el pozo que tiene Jesús, este pozo del que habla Isaías, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esta es el agua que Jesús ofrece. Esta agua que ya no vas a tener sed jamás. ¿Se acuerdan que la mujer le dice, ¿y cómo me vas a dar agua si no tienes cómo sacar el agua? Y respondiendo Jesús, en Juan, capítulo 4, versículo 13 y versículo 14, respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, está hablando del agua del pozo, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto me recuerda a Isaías capítulo 12 y versículo 13. Está hablando de estas fuentes, de esta agua. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y aquí es donde Jesús le dice, ya no vas a tener sed. Es cuando ella le dice, Señor, dame de esa agua, para que ya no tengas sed. Y ese es el mensaje que se tiene que dar a la gente y a la congregación y a las personas. Que si tú ya has bebido de esta agua de la vida, que si tú ya has bebido de Cristo, que si tú ya has bebido de su palabra y que si tú ya estás disfrutando de estas fuentes de agua que son para salvación y para vida eterna, tú y yo no debemos de tener sed. ¿Sed de qué? Sed del mundo, sed de la vida mundana que llevábamos antes y que queramos ir siguiendo practicando nuestra vida antigua. Las personas que están tomando del agua de la vida, que es vivir la vida en Cristo, que Cristo es nuestra fuente de agua, del agua viva.
No tenemos que andar haciendo nada en los lugares donde el mundo va a buscar su agua, porque vuelve a tener sed y nunca quedan llenos. El Salmo capítulo 1, sigo leyendo el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso me recordó el Salmo capítulo 1 y versículo 3, hablando de las personas que están cerca del Señor, las personas que temen a Jehová, las personas que son obedientes a Cristo. La Escritura nos define a este tipo de persona como un árbol, dice Salmo 1:3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ahí están las aguas otra vez. Las aguas son importantes en nuestra vida espiritual. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué dice la Escritura? Prosperará. ¿Está prosperando tu vida? ¿Tu vida espiritual ha prosperado desde el día que tomaste de las aguas? ¿Cómo va tu vida espiritual? ¿Estás prosperando? Porque esa es de esa manifestación está hablando, prosperar espiritualmente. No, la Biblia no te habla de dinero. La Biblia no te dice que tú vas a prosperar, que vas a ser rico, porque eso es lo que mucha gente enseña. Muchas iglesias enseñan eso. Vente acá, aquí está la bendición, y estas personas están enseñando este evangelio que le llaman el evangelio de la prosperidad. Y ahí no condenan el pecado. Ahí solamente hablan de que tú puedes ser una mejor persona. Tú puedes ganar más dinero. Tú puedes ser un empresario. Tú puedes ser esto, tú puedes ser el otro. Pero nunca predican del bautismo. Fíjese qué interesante. No predican de que el agua es un elemento para salvación. Solo hablan de una prosperidad material. Pero la Escritura nos dice que los que bebemos de esta agua, estamos junto a estas corrientes de agua, vamos a dar nuestro fruto a su tiempo. Recuerde que da su fruto en su tiempo. Espere, si su fruto todavía no ha llegado, ahí viene. Y yo confío que en Southwest, muchos que no están dando fruto, ahí viene su fruto. Y yo voy a seguir esperando, porque la Escritura me dice que si ustedes están plantados como este árbol junto a corrientes de agua, el fruto vendrá a su tiempo. Y Southwest va a dar su fruto poco a poco y a su tiempo en el nombre del Señor. Su hoja no cae. No te vas a marchitar espiritualmente. Todo lo que se haga o se hace aquí en esta congregación prosperará, porque la mano de Jehová está con nosotros. Fíjese que también hay milagros en el Nuevo Testamento. Ya hablamos de algunos del Antiguo Testamento, como el bautismo de Naamán. 7 veces se bautizó y fue restaurada su piel. Pero fíjate que hay otros milagros. No voy a tocar mucho este milagro del agua hecha en vino, porque ese es el que le gusta a los borrachitos. Mira, ahí dice la Biblia que Jesús hizo el agua en vino. Pero quiero que pensemos un momento algo. En Juan capítulo 2, versículo 8 y 10, ya conocemos este milagro. Sabemos que en esas bodas Jesús convirtió el agua en vino. ¿Qué conexión tiene este versículo? ¿O qué conexión tiene este milagro de agua hecha en vino para la iglesia? Y fíjese que me puse a pensar que los borrachitos lo agarran para su conveniencia, de que el vino lo hizo Jesús. Por lo tanto, el que no toma vino en este mundo, pues entonces ¿a qué vino? Dicen ellos. Pero déjame decirte en el nombre del Señor que este milagro del agua en vino tiene una gran enseñanza, porque la Escritura nos dice que nuestros hermanos en el primer siglo, cuando participaban de la Santa Comunión, participaban con vinillo. Amén. Sí. Por eso algunos hermanos se asustan cuando se ora. Aquí se participa con jugo de uva, que pues es un fruto de la vid, pero si lo dejamos que se fermente ahí, pues se va a hacer vino.
Por eso algunos hermanos se asustan cuando dicen, están tomando vino ahí en esa iglesia. ¿Por qué, hermano? Porque el hermano que ora dice, Padre, bendice el vino. El vino. Y se dan cuenta cómo está esta conexión. Hay una conexión de este milagro del agua hecha en vino, porque el agua, por la obediencia al evangelio, es el simbolismo de la sangre de Jesús para limpiarnos de nuestros pecados. Y entonces entramos al lavamiento del agua por nuestra obediencia. Entonces la sangre de Jesús hace contacto con nosotros y somos lavados, no por el agua, por la sangre de Cristo Jesús. Pero el elemento del agua es utilizado por Dios para salvación, mis hermanos, entendamos eso. Y después estamos recordando cada primer día de la semana el sacrificio de Jesús, que tomando jugo de uva. ¿Y el jugo de uva de dónde viene? Pues de la vid. ¿Y el vino de dónde viene? Pues del jugo de uva de la vid. Entonces hay una gran conexión ahí entre el agua y el vino, entre el agua y la sangre de Jesús. Allá en la carta de Juan nos dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Acuérdese. Y ahí habla el agua, la sangre, y ahí léalo usted. Entonces ahí y dice la escritura, y los 3 concuerdan. Los 3 concuerdan. Y 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, ¿y quién es el otro? Y los 3 concuerdan. ¿Te das cuenta? Entonces hay una conexión. Este versículo, los que les gusta tomar lo han torcido, pero este versículo del agua hecha en vino es para nuestra salvación, porque tomamos nosotros el jugo de la vid. Y si dicen del vino, pues tomamos del vino. Pero primero, antes de tomar del vino, tuvimos que pasar por el proceso del lavamiento del agua. ¿Se dan cuenta? Agua y luego vino. Bueno, eso es algo que quería decirles. El ciego también, nos dice la Biblia, que hubo un ciego que había nacido así. Fue cuando le preguntan quién pecó, sus padres o para que haya nacido ciego. Y es cuando Jesús obra este milagro maravilloso en la vida de este ciego. Cuando escupe en tierra, hace lodo, y luego con el lodo Jesús se lo unta en los ojos del ciego. Y mire lo que sigue después. Ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Se acuerdan de la historia? Y allá en Juan 9:7 nos dice la escritura que él no se sanó cuando le pusieron el lodo. El lodo lo dejó más ciego. Y después se fue al estanque de Siloé. Hermanos, este estanque de Siloé, este milagro representa el poder que Dios tiene cuando tú obedeces y te lavas con agua, y entonces volvemos a ver. Si éramos ciegos en el mundo, Cristo vino a abrir nuestros ojos espirituales. Y le dice al ciego, ve y lávate. Y ahí va el ciego, cómo llegó no sabemos, pero llegó al estanque y dice la Biblia que comenzó a lavarse. Léalo, Juan 9:7. Y cuando se quitó el lodo y se hubo lavado sus ojos, dice la Biblia que veía, comenzó a ver. Por este elemento que Jesús está utilizando como el agua. Uses agua y lávate. El agua del estanque de Siloé. ¿Se dan cuenta cómo Dios salva? Cómo Dios abre los ojos de los ciegos. Cuando la persona obedece y utiliza el agua para salvación, para poder ver. ¿Se dan cuenta cuánta enseñanza hay en el agua? Y yo pude haber ahondado más en el agua, pero podemos quedarnos todo un mes hablando solo del agua. Pero hay que continuar adelante. Así que por eso cuando llega este Nicodemo y le pregunta al gran maestro de maestros, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Y ya saben la respuesta de Jesús. El que no naciere de agua y del Espíritu, que es nuestro tema, el que no naciere de agua y del Espíritu, que dice Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. No nos equivoquemos, hermanos. Personas que nos están escuchando en otras partes, no te equivoques. El que no nace del agua primero, que es el bautismo en agua, y el que no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios y de Cristo. El reino de Dios es la iglesia, mis queridos hermanos.
Para poder pertenecer al pueblo de Israel, la gente tenía que pasar por el proceso de la circuncisión. Si no, nadie podía pertenecer al pueblo de Israel. Nadie podía participar de la Pascua si la persona no estaba circuncidada. Nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Por eso es que nuestro tema es agua, Espíritu y fuego. Después estaremos hablando más acerca de esto y vamos a volver a nombrar este pasaje de el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estamos desarrollando este tema, agua, Espíritu y fuego. Y ya voy a concluir. Fíjense que ya se va a terminar. A Nicodemo le dijeron que no se podía entrar al reino de Dios si primero no se nace del agua y del Espíritu. Los dos son importantes, esos dos. Tienes que nacer de ambas partes, el agua y el Espíritu también. Luego en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20, la Escritura nos dice ahí, estos son textos que ya se deben de conocer, pero yo los tengo aquí apuntados por si acaso se me olvidan, que la Escritura nos dice que los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. Fíjese bien, fueron salvadas por el agua. Tú podrás decir, ¿y cómo fueron salvadas por el agua? Ahí es donde está el poder de Dios. El resto fue destruido. Por agua Dios hizo un lavamiento de toda la maldad. Pero en esa agua, fíjese bien, 8 personas fueron salvadas, nos dice la Escritura, por el agua. Porque estaban dentro del arca, dentro de la iglesia, porque obedecieron a Dios, construyeron el arca y siguieron las indicaciones, todas las direcciones que Dios les dijo. Usen este tipo de madera, usen este tipo de pegamento, háganla de 3 pisos, los animales van a ir aquí, y todos obedecieron y todos se salvaron. 8 personas. Y dice ahí, pocas personas, es decir, dice Pedro. ¿Saben qué? Esto me recordó mucho cuando Jesús dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Yo espero en el nombre del Señor que no vayan a ser 8 personas las que nos salvemos en ese día final. Imagínense que nos salvemos nada más nosotros aquí. Pero Dios tiene un plan maravilloso. 8 representa muchísimas personas hoy en día. Y en el nombre del Señor vamos a ser salvados. Solamente que continuar escuchando a nuestro Dios. Y luego sigue diciendo, 8 fueron salvados por agua. Y luego el versículo 21 de esta misma carta de Pedro, primera de Pedro 3:20, ahora el 21, él dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva. Y ya saben el resto, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una nueva conciencia ante Dios. Ya sabemos ese versículo. Entonces, lo que quiero darte a entender es que Dios vuelve a utilizar el agua para salvar a Noé y su familia. Porque la Escritura nos dice que fueron salvadas por agua. Y este bautismo que corresponde a esto nos salva también ahora, a nosotros también. Y allá en Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 2, ahí en Primera de Corintios 10, 2, ahí nos dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se da cuenta otra vez ahí? Fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se acuerdan de Israel cuando se abrió el mar rojo? ¿Se acuerdan que cruzó Israel por medio del mar? Cuando Dios abre el mar, pues bueno, ahí estaba Dios bautizando a Israel para salvación. Para después, así como destruyó con la misma agua a los del diluvio, con esa misma agua que salvó y bautizó al pueblo de Israel, esa misma agua la usó para destrucción de los mismos enemigos de Dios. Y así fue como Dios salvó al pueblo de Israel por el agua, y también los bautizó en el mar y en la nube también. ¿Te das cuenta? Entonces, desde aquí nos vamos dando cuenta que el bautismo
es para salvación. Y que es necesario que la gente que por ahí pretende predicar el evangelio de Jesús, mientras no prediquen el bautismo para perdón de los pecados, es un evangelio, como le dijeron a los Gálatas, ¿no se acuerdan? No es un evangelio verdadero, no es el evangelio de Cristo. Ahí andan otros predicando otro evangelio. ¿Qué no usa la palabra anatema? Recuerden. Entonces, el verdadero evangelio es aquel que menciona siempre la salvación del agua a través de la obediencia cuando tú te bautizas. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y luego, otra vez les recuerdo las palabras de Jesús a Nicodemo: el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ya conocemos a Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Te das cuenta? Entonces, esta agua, este símbolo del agua es necesario para nuestra salvación. Por eso el eunuco le dijo a Felipe: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. ¿Por qué pidió agua el eunuco? Porque la Biblia nos dice que Felipe le predicó el evangelio de Jesús. Y si tú lees ahí, nunca se ve ahí que le haya hablado de bautismo. Pero concluimos que Felipe le habló de que era necesario pasar por el proceso de lavamiento del agua para poder recibir el perdón de pecados. Por eso el eunuco, cuando vio el agua, concluimos de que se le habló: necesitas pasar por el proceso de lavamiento del agua, necesitas bautizarte. Y entonces el eunuco dijo: ay, hay agua, yo quiero. ¿Qué impide? ¿Qué impide que sea bautizado? Si crees en Jesús de todo tu corazón, bien puedes. Pero a las personas se les dice: tú nada más cree con todo tu corazón que Jesús es el Señor y serás salvo. ¿Y el agua qué? ¿Y qué pasó con el lavamiento del agua? ¿Y qué pasó con los ejemplos que tenemos del arca de Noé, que fueron salvados por el agua? ¿Y qué pasó con el bautismo del pueblo de Israel, que fueron bautizados en el mar? ¿Y qué pasó con todos estos ejemplos que hemos hablado? Que el agua es necesaria para la purificación de nuestros pecados, y que hay que pasar por ese lavamiento, como pasaron los levitas, como pasó Aarón y sus hijos, para poder ser consagrados y lavados de nuestros pecados. Voy a terminar con Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, para recordarles lo que el Señor Jesús nos dice hablando de estas cosas espirituales. Lo presento como último versículo para recordárselos. Es la invitación del Espíritu Santo, es la invitación de la iglesia a todos aquellos que no se han bautizado para el perdón de sus pecados. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, dice Jesús, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida, ¿qué dice ahí? Gratuitamente. No es por obras, para que nadie se gloríe, que digan que yo soy bueno, es que a mí Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. No, es gratuita, es gratis para todo aquel que quiera tomar de esta fuente de agua de vida y pueda pasar por el proceso de salvación que Dios nos ofrece en su palabra. Entendamos, por favor, el mensaje de Juan: yo os bautizo con agua. El agua es necesaria para el proceso de nuestra salvación, pero no nada más es el agua. Ese es el nacimiento del Espíritu, como le dijeron a Nicodemo, pero también tiene que ver mucho el fuego. Porque si no hay fuego en tu vida, si no hay fuego en esta congregación, no hay nada. Porque el fuego es lo que te impulsa a ser una gran sierva y un gran siervo del Señor.
En la otra clase estaremos hablando acerca del Espíritu. Que Dios les bendiga ricamente.